buenas, Alberto. ¿Qué tal, Adolfo? Aquí vamos a hablar un poquito de lo que nos gusta, ¿no? Del punk rock y los discos, tío. Y bueno, comentar que esto no es nada profesional, que es como pasar el rato, como encontrarnos en un bar y va para toda la gente que estamos desubicados en este tema. Bueno, desubicados, Que ya que debe haber alguien aguantamos. que alguien debe haber en Murcia, en su pueblo, diciendo, pues ya todos mis colegas, ninguno escucha lo que escuchábamos con 20 años. Pues va un poco a esa gente, ¿no? Sí, y simplemente para entretenernos y eso, y de la gente que no tenga pues esos colegas con los que hablar porque ya les mola otra movida, pues que aquí encuentren también un sitio para entretenerse también. A ver, yo animo a la gente que esto se va a emitir los viernes, ¿no? Más o Sí, menos. sí. Bueno, pues que salgan del curro y se abran una cerveza y comiencen el fin de semana viendo nuestras Nuestras caras. caras Eso es lo pixeladas. menos agradable quizás de este programa. Y como es el primer programa, tampoco vamos a entrar ahí en discos muy... "Oh, mira lo que tengo", Sí. porque yo, por ejemplo, yo no soy coleccionista. No, yo me muevo a través de la pasión, ¿no? Pues esto me gusta tal, pero como coleccionista, no. Yo no sé tú. A ver, yo empecé en su día como coleccionista, pero hace un montón de mucha música que me mola. Sí que es verdad que después fui ya seleccionando un poco más, porque cada vez los discos se ponen más caros. Si ya nos metemos lo que es en este estilo, ya descatalogados y demás, la peña se flipa un montón, ¿sabes? Y ya va seleccionando. Todo el tema del color, de las ediciones limitadas, de todo el engaño, ¿no? Claro, yo creo Que que vas abriendo los ojos, ¿no? Y ves que de eso iremos profundizando, eso de las ediciones limitadas que ya no son limitadas, porque te sacan 14 versiones del disco, entonces limitado se tiene puede poco. decir que ya lo han explotado al máximo, pero bueno, todavía hay gente que compra. Entonces, pues hablaríamos un poco yo volvería un poco a los 16 años, intentar explicar un poco la introducción y la evolución y los primeros discos y las primeras sensaciones. Eso es lo que yo voy a intentar explicar en este programa. Claro, de cómo llegamos cada uno Sí, a escuchar esto y cómo nos fuimos desarrollando luego, qué grupo empezamos escuchando, luego dejamos, luego descubrimos, movidas así. a ver, lo importante de esto es que yo vengo de un pueblo muy pequeño, de un pueblo donde había mucha cultura punk, pero poca gente. O sea, era como muy pequeño, pero brutal. Musicalmente era brutal. Muchas bandas, distribuidoras, muchos conciertos. Y tuve suerte, pero no dejo de venir de un pueblo pequeño de 60 kilómetros de Barcelona, donde se vive todo de otra manera y con otra intensidad. O sea, en aquella época ver a alguien con una camiseta de Bad Religion era como, ya era tu amigo, ¿sabes? Por el simple hecho de llevar una camiseta donde, o sea, era como un punto de unión donde, por ejemplo, aquí en Madrid, tú ves a alguien con una camiseta de Bad Religion y uno más, ¿sabes? Claro. Aquella época era más intenso en ese sentido. Y mi punto de vista va a ser desde un pueblo muy pequeñito de las afueras de Tarragona. O sea Claro. que A ver, yo creo que por la... que esto lo hemos hablado residualmente en otras conversaciones. Yo al ser del sur, en los... Porque claro, te he dicho, volviendo a los 16. Cuando tú tenías 16 yo tendría 5 años, 6 años. O sea, entonces, estabas cagándote encima. entonces, mi 16 o mi 14 más bien, que cuando yo descubrí esto un poco antes, estaba ahí una mezcla de cosas. El new metal estaba muy fuerte, rollo Limp Bizkit, Linkin Park y toda esta peña, ¿no? Y en el sur de España. O sea que sí que en su día hubo, que tú me lo has comentado otras veces, mucha peña del punk y tal, pero también muy residual. Después hay como referentillos, ¿no? Los No Pickies son de aquí,
no sé si otra peña más que había por ahí. Airbag, ¿no? Airbag también, pero todo muy muy residual también en estos tiempos que yo Se nota empecé. mucho la influencia del mar, ¿no? Sí, Porque todos los tío, grupos también, chuparon Screeching Whistle de Queen, claro, ¿no? muy California capaz también, ¿no? Esa corriente de unos FX y toda esta peña, pero también era una lucha con el hip hop también por aquella época. Porque todo skater, que sí que eso, sí que es verdad que había mucha cultura skater aquí, se la comía el hip hop. Todos los haters eran raperos, no eran punks, ¿sabes? Tú no Sí. veías a nadie con una camiseta de barrilillo de NoFX y nos estamos yendo ya, digamos, al mainstream de lo punk, ¿no? Y era todo hip hop, rap, toda estética pandillera y demás, pero punk, nada. Y con lo poco que yo podía a lo mejor compartir algo de punk, era con mis colegas que jugábamos al Tony Hawk, que eso es, digamos, el punto de partida para mí de meterme en esta movida. Mi punto de partida comenzaría con una postal que vimos en una tienda y aparecían 4 niños, 4 chavales sentados y una tabla de skate. Pues fue como, coño, ¿quién son estos y por qué hay una tabla de skate ahí? Y son estos, los Minor Threat, que no necesitan presentación. Y esta es color azul, edición francesa, y esta es verde, edición eh, inglesa. Y en aquella época el short los marcaba con un precio. Y esta pone $7 y esta es de $5. Yo creo que la primera copia fueron $2.50. O sea, han reeditado miles de copias. Pues esta sería como nosotros flipamos con en aquella época era todo visual, era ¿por qué hay esto aquí? ¿Cómo suena? Y luego cuando ves que es pum a toda hostia, pues ya es como, bueno, te centras ahí. Pues así comenzamos nosotros. Pero aquí eso no era viable porque, No. no sé, aquí tampoco había mucha tienda en cuanto... A ver, el problema que yo veo, que veía... Bueno, el problema no, lo que me tocó vivir, ¿no? Es que el sur, o la mayoría de España era de todo y de nada, ¿no? O sobre todo donde yo vivo, que siempre ha vivido mucho el turismo, ha llegado muchas cosas, pero no se quedaba nada tampoco, ¿no? No calaba Claro. nada. Entonces no había, en cuanto al punk, algo de decir, o sea, tío, pues mira, hemos visto que ha venido al concierto esta peña o en esta tienda, mira, hemos escuchado a NoFX o a Screeching o a The Queers. No, nosotros, por sacar yo también algo, digamos, el gesto que es de donde yo salí, digamos, ¿no? De jugar a esto. Y después, pues, vinieron todos estos grupos, ¿no? Como, por ejemplo, los Suicide Machine, porque yo también, mi influencia era mucho el ska punk, ¿no? Los Buttermoon y para mí, Alkaline Trio también me flipaba, pero claro, yo lo escuchaba yo en mi MP3 y yo le comentaba a mis colegas de estos discos o de estos grupos, me decían... O sea, que se puede decir que tu puerta de entrada fue el videojuego. Claro. Y mira que yo A no raíz de juego a jugar, videojuegos, pero... la música iba entrando, ¿no? Y Sí, tío. Y decía, ¿y esto qué ya es? está. Hostia, esto qué guapo está este ritmo, esta vibra, ¿no? Yo recuerdo que mi tema favorito, no sé si el del Tony Hawk 1 era You de Barrelillos, ¿no? Y yo decía, ¿qué es esto? Pero algo, también te digo que fue algo muy progresivo y muy residual porque, como te digo, no es una música que se estilara aquí en el sur.
Y aparte, aquí, como te decía antes, me entró muy fuerte Linkin Park, toda esta ola del new metal, ¿sabes? De hecho, yo era Linkin Park a muerte. Más o menos a nosotros nos pasó algo parecido, pero bueno, yo recuerdo ya tener 16 años y en las fiestas mayores del pueblo pues ya venían grupos de punk. Ya te digo, había una comunidad, no era el Gilman, Sí. pero había una comunidad muy grande de punk, pero claro, ahí entraban los heavies porque en aquella época estaba todo muy heavies, raperos, punkis. Bueno, pues cuando en la época que vivimos más intensamente el inicio de lo que nosotros era el punk, pues tampoco nos identificábamos ni con el alcohol, ni con las drogas, porque en aquella finales de los 90 en un pueblo está como todo muy clasificado. Punkis, los heavies, raperos, no lo sé. Todo lo que vendría siendo las tribus urbanas de los 90. Y nosotros como estábamos como fuera de todo. Nos gustaba el punk, pero tampoco teníamos una estética punk. Nos gustaba el hip hop, pero tampoco como a tiempo completo. Nosotros nos gustaba el skate y la música agresiva. Y es donde en unas fiestas del pueblo, tendríamos 16 años, vienen a tocar esta gente. Un grupo de Madrid, más parecido a un grupo americano que habíamos visto en la vida. Unos tíos saltando con la guitarra, música rápida y cantaban en inglés. Y fue como, ¡pum! ¿Esto qué es? Y fue como nuestro punto de inflexión a donde hemos llegado ahora. Quiero decir, juntar un poco el skate, la música rápida y el punk. Vendría siendo esto. Y lo que hablabas tú de que en tu época el hip hop era lo que predominaba, ¿no? Todo. En nuestra época los skaters habían desaparecido. O sea, fue como un vacío que la gente que comenzó a patinar en mi pueblo desapareció. Y te puedo decir que éramos 5 o 6. Y era como que iba rescatando gente de otros pueblos. Y a lo mejor juntabas 15, 20 personas, pero a 30 kilómetros alrededor. O sea que no fue una época fácil en nada. Lo fácil era llevar una Alfa Industrias y escuchar Ibiza Mix. Eso era lo realmente fácil. También yo creo que en eso reside un poco que sigamos escuchando esta música. Aparte, es verdad que tiene, que también lo hemos dicho muchas veces, ese factor nostálgico, ¿no? Que te lleva a lo que fue, a lo que podría haber sido, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí que he imaginado muchas veces, ¿no? El estar allí, ¿no? En Estados Unidos, California, o el vivirlo realmente, ¿no? Que a mí me pasó cuando estuve en Nueva York y iba a las tiendas de discos. Yo allí estaba flipando porque me pillaba discos de Barrelillo, de NoFX o tal, y era, pero ¿qué son de aquí, ¿sabes? Estoy aquí, o veía un skate park y era, estoy por pillarme un skate, patinar, y de hecho he estado patinando en Estados Unidos, ¿sabes? Ese factor nostálgico. Claro, la hostia es que te pongas Bad Religion y por tener 2 palmeras mugrientas en tu paseo y un skatepark que se rompe, ¿no? Con 17 años, claro, como que te imaginas que estás en California o que California es la hostia. Claro. Y a lo mejor cuando vas a California es igual que Alcorcón ahora mismo, ¿sabes? Es que es así, porque al final idealizamos, es que la música idealizamos muchas es cosas. como que te pilla en un momento de dopamina eso. Y es cuando... te hace ir a una vida realmente que no existe, y ¿no? que idealiza, pero yo creo que eso es lo bonito, ¿no? O lo igual bonito... que te lo calzan con Cazafantasmas o con los Goonies, ¿no? Claro. Que los putos yankees, bueno, te idealizan una vida, ¿no? Con la música
supongo que a los que no teníamos nada nos transportaba algo, Claro, tío. ¿no? Yo no sé si a vosotros os Y pasaba eso. también es el momento, ¿no? El que te transmitía en el momento de tu vida en que tú acoges esa música, ¿no? Porque yo tengo muy bonitos recuerdos y también, yo qué sé, te incita a seguir descubriendo cosas, ¿no? Muchas veces nosotros hablábamos, el punk va a desaparecer, ¿no? De aquí a 10 años. Y, o quién va a seguir escuchando esta movida, que esto ya Bueno, es de más viejo. que el punk, más que el punk en sí, lo que va a desaparecer va a ser un poco la oleada del hardcore melódico, ¿no? Porque ahora como que ha resurgido, Sí, pero ha resurgido con gente que no tiene pelo y que tiene hijos. O sea, con gente de 50 años. Ha vuelto a resurgir, ¿no? Se ha vuelto a juntar Pretwall, se ha vuelto a juntar Dogwood, se ha vuelto a juntar los Diesel Boy también que sacaron hace todos un par los de años. grupos de los 90 de punk hardcore, pero tú cuando vas a Bad Religion, NoFX y todas estas bandas, la media de edad, yo creo que ha sido el último coletazo al estilo de punk hardcore melódico. Claro, El punk seguirá, pero yo creo que seguirá. también como la sociedad humana, todo lo que nosotros mismos, ¿no? Gente que va muy de true, dice, no, porque eso es comercial o esta peña sigue. Si te das cuenta, en el punk rock ahí puede que haya un reflejo, una reminiscencia de eso, porque sí que han surgido muchos grupos nuevos o grupos que llevan eh, en el ámbito underground más tiempo, pero siempre bajo el ala de los grandes, ¿no? Por ejemplo, están los Crank, ¿no? Los de este... bueno, Cray Brothers siempre han estado ahí, pero tampoco a un nivel más menor, ¿no? No tan Bueno, en famosillo. sellos más pequeñitos, ¿no? Como Total Nail y todos Claro, estos sellos más pero pequeñitos que ninguno, tenían. tú no ves a ningún festival, muy pocos festivales, con esa peña como cabeza o como line-up, solo esa peña, ¿no? Siempre tiras de quién, de un Pennywise, de un Bad Religion, de NoFX, de peña grande. Pero ¿qué va a pasar cuando esa peña grande ya no esté? Pues, por ejemplo, eh, NoFX, bueno, de no... Cuando desaparezca Bad Religion, pues a la gente de nuestra edad nos importará menos ir a los conciertos, porque es lo típico, ¿no? De cuando tienes un ratito y te coges tus discos, acabas poniéndote ABCD. Claro, total, total, Siempre lo mismo. total. Y hay algún día que estás más motivado y te coges algo un poco diferente. Pero llega un momento que por etapa te estancas. Y sí vas descubriendo cosas, pero te lo pones en la ducha. Pero a la hora de la verdad, tiramos de lo mismo siempre, Sí, ¿no? sí que es verdad que ese estancamiento yo sí lo noto cada vez más, pero porque a lo mejor yo sí que me gusta escuchar mucha música, ahora que estoy en otro momento de mi vida, que estoy haciendo otras cosas, sí que me refugio más en esto porque al fin y al cabo es lo que me gusta y a veces sí que me estanco de, pues esto lo tengo ya quemado, reescuchadísimo, necesito otras cosas y a veces llegan y a veces no llegan porque te pones a escuchar otras movidas que al final es lo mismo. O te pones a escuchar otras historias que están súper... que no, tío, que suena a plástico porque están muy tocadas, una producción muy nueva. Lo que hablamos siempre, ¿no? Yo que vengo de una época de escuchar grupos que grababan en cassette, en maquetas, imagínate cómo sonaba una maqueta grabada en dos pistas, cómo sonaba la batería y para mí escuchar un grupo de hardcore melódico grabado por Becore o grabado por Fragment ya me sonaba de la hostia. O sea, ahora escuchar un grupo, lo último que están grabando estos grupos que hemos dicho antes, que está súper producido, a mí no me entra, tío. A mí Por es ejemplo, que mira, de lo último, que el de Bright Ball este, ese me gustó mucho. La si la batería producción... suena a batería, vale, pero como suene a Slipknot, Mira, yo ya no yo puedo. recuerdo que tú me dijiste con el último, ¿no? De los Ten Football, el que salen como
las dos tipas boxeando, que me dijiste, dale una oportunidad. Pero es que me gustó tan poco el anterior, ¿sabes? Sí, o sea, es infumable, es Es el infumable. que salen como los vaqueros, ¿no? En una mesa, tal. Es una mierda. Ese es que no me sacó No, de no lo hay que está en manera. fútbol total. Y ese último no está mal, pero mi cerebro ha dicho, "Bah, no". No sé por qué han hecho eso, tío. Coges el rep y coges eso y es como habéis ido a peor. Bueno, a peor. Bueno, pues hablando de un poco donde nos habíamos quedado, un punto importante en nuestra época fue haber comprado el Punkorama 2, tío. O sea, era un CD donde llegaba, no sé si era mucho más barato que el resto de CDs, te venían muchas canciones y encima todo bandas de Pitap y todas molaban. O sea, fue el primer recopilatorio que compramos y de ahí remarcaría esto, Discazo. que fue como, hostia, hay trompetas y yo como que no le di oportunidad y al día siguiente me acuerdo que alguien lo llevaba grabado y me dijo, esa toda hostia. Y digo, no jodas. Y a partir de ahí esto fue como, lo estuvimos escuchando todo un verano en un caseta pilas, dándole la vuelta eh, todo el puto día. O sea, esto para mí es un verano entero de ska punk con hardcore. O sea, brutal. Después, este es NFU, la canción que venían en Punkorama 2, que es la de Don't Have to Go. O sea, era como la volvíamos a poner una y otra, el sonido ese de la vaca, brutal. O sea, esto fue un gran descubrimiento. Como te digo, en aquella época la desubicación nuestra era brutal y entonces nosotros podíamos llevar en el Wallman la polla Records en una cara y Bad Religion en la otra. O de Specials en una cara y en la otra cara NoFX, ¿sabes? O sea, estábamos bastante desubicados en este tema. Entonces, Discazo también ese. Total Caos. Total Caos, que era como el grupo más punk. En ese recopilatorio está Poison Idea, pero bueno, como estéticamente punk, era Total Caos. Y nos flipó también, porque ver que se podía juntar el hardcore melódico y el punk más punk fue como, hostia, pues pueden ir de la mano. Mola también. ¿Qué te digo, tío? Sí, es que mi historia, por eso me iba a gustar mucho esta introducción, porque son quizá resultados parecidos, ¿no? Luego, ya por el tiempo, pero de puntos de partida completamente diferentes, porque yo no tuve esos descubrimientos, llamámoslo en tu caso, históricos, ¿no? Una línea cronológica de vimos esto porque veníamos de esto, apareció este grupo, luego descubrimos el otro porque en nuestra tierra venían tal. Aquí no. O sea, yo jugaba porque mi hermano sí que era más de consolas, que es más pequeño. Al Tony Hawk me molaba, me flipaba la música. A ver, yo estudio música desde los 4 años, tocaba el pianito, luego entré al conservatorio y siempre he sido muy de música, siempre he estado escuchando música, muy curioso. Y así que es verdad que yo realmente lo que escucho desde chiquitito, desde los 8 años, es heavy, lo que luego era metal, ¿no? Pero nunca me he cerrado a ningún tipo de música, entonces tú imagínate, yo que escuchara en Andalucía, ya, a ver, mucha gente más lo escuchaba, pero gente más grande, pero yo más chiquitito, Cradle of Filth, King Diamond, todos estos grupos de metal y después NoFX, Bad Religion, los Alliance Fans. Cuando aquí un chavalito, una chavalita media de mi edad, pues escuchaba a Andy Luca y a Melody, ¿sabes lo que te digo? Entonces,
Con lo Iba a decir algo de Lucas, pero mejor no. Va a ser que ahora que se han separado, que nos tire el primer vídeo, tío. claro, que nos haga famosos incluso denunciándonos, Sí, ¿sabes? porque al que habla de él del tirón lo denuncia. A lo mejor le tengo que financiar la nueva operación de... A ver, eso, que al fin y al cabo lo que yo fui descubriendo de música fue por ir rascando un poquito, ¿no? Y hoy pensaba que tú lo que has hecho era como salir, ¿no? Es decir, desde la esencia has ido saliendo. Yo y hacía lo contrario, como estaba purulando por ahí y lo que hacía era escarbar más y cada vez descubrir más música, ¿no? La esencia, yo tampoco diría la esencia. Yo diría que nosotros éramos unos marginados, literal, tío. En un pueblo donde la gente... De pueblo, Éramos tío. unos marginados tantos para los punkis como para los maquineros, porque los punkis decían estos niñatos con la tabla y no éramos políticos, no íbamos a manifestaciones, no íbamos a un casal ocupado, no políticamente siempre hemos tenido las ideas claras y hemos escuchado música antifascista, pero sin más. Entonces piensa que nosotros estábamos en tierra de nadie. Estábamos en un género musical donde no era tan político como el punk como tal. Y para el resto de la gente éramos punkis, éramos guarros. O sea, estábamos en un... Y entonces era como ir rescatando, para darte un ejemplo. Nosotros conocimos HHH con un split con Vitus 10 y nos gustaba, era rápido, era la batería más rápida que habíamos escuchado y tal, y se acercaba un poco a la música que nos gustaba, aunque no era en aquella época lo que realmente buscábamos, pero era como, hostia, esto es lo que nos gusta. Hasta que alguien nos dijo, coño, ¿no conocéis al grupo Paralelo? Que son los Rose. Y esto ya sí que fue, esto sí, esto es este es el camino que nos gusta. Pero fue un poco así, todo cogiéndolo como podíamos. En los catálogos si veíamos hardcore melódico o skate punk era como, venga, aquí. Era un camino difícil. Un camino difícil cuando sois 4 chavales, 5 chavales que no conocéis nada y que... no sé cómo explicarlo. Como solos en este rollo, ¿sabes? Claro, y además, cuando me refería a lo de la esencia es en todo ese transcurso de ir desarrollándose esos descubrimientos o esa llegada de esa banda, ¿no? Porque cuando yo me introduje en el punk rock ya estaba todo. ¿Sabes lo que te digo? Yo solo tenía que ir y llegar. Claro. Porque ya es que estaba todo, todas estas bandas que tú comentas estaban, después sí, que era donde quizá alguien de mi edad acogía de principio, pues un Goldfinger, Las Wagon, NoFX, por supuesto, Bad Religion, pero estaba todo ya, ¿sabes? Ya. Sí que mi camino de descubrir toda esa banda fue también solo, pero es mucho más fácil, porque yo en la época esta de descargarte cosas del Emule y esas movidas, pues recopilatorio de no sé qué, de skatebook, no sé cuánto, y de ahí ya iba lo que tú comentas, en vez de comprar, porque yo por esa época no compraba CD ni nada, esos recopilatorios de Epitaph y tal, pues yo los descubría piratear. Bueno, ¿sabes? a ver, tampoco no era mucho mérito porque nosotros, en cuanto pasaban 3 semanas y nos habían pagado la paga, no bebíamos, no fumábamos.
En cuanto teníamos un skate que podía tirar, ese dinero íbamos a Barcelona, íbamos a Carrer Tallers y allí nos pulíamos el dinero en CDs. O sea que en Barcelona lo teníamos todo. Claro. Y comprábamos recopilatorios, en plan, muchas bandas, poco dinero y conocer. Lo nuestro era, queremos conocer todas las bandas. Era ese rollo. Y tampoco fue en una mina picando de skate. No, No, dentro sí, que cabe lo tuvimos fácil. sí, pero... Lo tuvimos fácil. Pero lo que sí, que llegabas a tu pueblo y éramos 4. Eso es lo que pasaba. Y bueno, entonces otra gran influencia era que nos veíamos un VHS de World Cup de Münster de Alemania, donde salían todos los skaters buenos de aquella época. Y había una canción que nos flipaba, que decíamos, ¿qué canción? O sea, era brutal aquella canción. Y era de unos alemanes, que tú los conoces muy bien, quizás Terraria. Y la canción es Polisa. Esa canción, si no la conocéis, escucharla, es la hostia. Y es escuchar esa canción y venirte todo ese vídeo entero a la cabeza. Qué guapo, tío. Porque yo cada vez que tengo un recuerdo de skate, y fíjate que Málaga acogió una vez, ya entrado los 2000 bien entraditos, a un evento de etnies que vino Ryan Checkle y todo, grabaron en la Plaza de la Marina toda la trupe de skaters que tenía etnies y más pro, y vinieron aquí y hicieron una movida de puta madre, pero lo que te digo, uno esperaba siempre ese eje de, venga, voy con mi camiseta de NoFX, de Bad Religion, nada, todo rap, los vídeos, además todos los demos eran con rap y, ¿sabes? Una movida muy gangster, ¿sabes? Claro, un punto que quiero puntualizar es, en esa época, cuando tienes 17 años, nosotros cada 3 semanas íbamos a Barcelona, o un mes, y es lo que tú dices, que preparabas la camiseta, alguien sacaba la gomina y en la estación nos poníamos el pelo, era como, lo que te digo, en aquella época era como mezclo el punk, el hardcore, el skate, ¿no? Ibas uniendo como en un puzzle de piezas que tú realmente no sabías si podían encajar. Y eso, tío, él realmente lo que nos lleva a hoy es todos esos recuerdos de, coño, soy feliz porque creo que me miran mal por la calle. O sea, queríamos que nos miraran mal. A lo mejor nadie nos miraba mal en Barcelona, pero era, mira qué mal me ha mirado. Y a lo mejor no te había mirado, pero era, soy punk, aunque no éramos punk, ¿sabes? Vamos, a día de hoy pasa, lo que pasa es que yo creo que porque la gente cada día es más imbécil. Porque yo tuve con esta gorra, tuve una movida de donde yo curraba. A ver, era una inglesa, ¿vale? Eso no sé si te lo he contado, creo que sí. Una inglesa que se quejó porque decía que el chiquillo le había preguntado que si yo me quería suicidar. Claro, tío. ¿Vale? Es que... Entonces, la pava vino y me... Y yo, ¿qué pasa, tío? Pero es que eso no lo puedes llevar porque no sé qué, tal. Y montó un pollo. Lo montó un pollo, fea dirección, no sé cuánto. Incluso la tía, porque es que la peña que viene a mi hotel es muy friki, ¿vale? Los ingleses son muy friki, somos los más polite del mundo, pero son unos gilipollas. Pues la tía, en el Facebook empezó a decir un animador, no sé qué, con la gorra, y todo el mundo de mi parte, en plan, estúpida, es un grupo de música. Un par de ellos pusieron, quiero ir a conocerlo por sus gustos musicales, ¿sabes? Y yo creo que hemos pasado... O sea,
yo no me quiero imaginar en los 90 en Málaga, en el Día de la Cruz, pasearte con una camiseta de Barry Vision, tío. Es que, O sea, tú fíjate una cosa, tiene que... también aquí Porque la gente se cree que es... tú lo ves como un grupo musical que te flipa, a ¿no? ver, Como un logo, ¿no? yo entiendo que alguna Pero para esa peña, gente es un ataque directo a claro, su... yo creo que alguna peña a día de hoy, que yo tengo mi camiseta de barrilillo, además la que más me mola es la del el logo, ¿no? La cruz, así... Incluso tú dices, estoy llevando una camiseta de unos multimillonarios, ¿sabes? Obviamente. Y para ellos es como un ataque directo a Sí, pero es lo su... que te decía, por ejemplo, en Málaga es muy de todo y de nada. También te digo que eso de el tema del subreligioso es como en los pueblos también. Es como si allí en Tarragona dice, no, es que en el pueblo tal, las viejitas van a misa. Aquí en Málaga, en la capital, nadie... O sea, a lo mejor algún viejito sé que se te puede escandalizar, pero aquí es que es de todo y de nada. Todo llega, nada cuaja. ¿Sabes lo que te digo? Porque todo llega, oh sí, qué bien, y se va. Aquí tenemos un paseo marítimo de puta madre que podría arreglar, obviamente yo lo pienso así porque a mí me gusta el skate y podrían hacer, en vez de tanto piso y tanta movida, un skatepark en condiciones y algo que la gente pueda disfrutar. Ahora también te digo, como somos aquí en el sur, aunque gente imbécil en todos lados, eso lo romperían Ya, tío, y ya. tampoco... Tú sabes de sobra que yo tengo la mitad de familia en el sur y cuando me tocaba ir en verano, estaba fatal, tío. Y un verano se me ocurrió ir con el pelo de colorado y tú imagínate que 15 días cada vez que salía a la calle... A ver, creo que he tenido suerte, ¿no? Viviendo ahí. No sé. Sí, sí, sí. A ver, Y bueno, son las épocas, ¿no? en el sur todavía es más duro, tío, este tema, ¿sabes? Es mucho más duro. Es que no lo hay. O sea, es que no. Es que yo no podía ir a ningún sitio. Tú fíjate, coño, que vino ¿De Málaga no eran los Gastrumers, tío? también, pero nadie es profeta de su tierra. O sea, yo le digo a alguien, hablo de esta peña, de Airbag, bueno, de Airbag sí, pero de los no pique y tal, y no tiene nadie ni puta idea. O sea, ni puta idea. Como si ahora le estás diciendo la clave del wifi. ¿Sabes lo que te digo? Una cosa, pedir perdón al cantante de Airbag porque hubo un concierto que me pilló muy borracho y le di el coñazo con la canción de los Goonies. Si algún día lo ves, lo siento. Lo buscaremos y le mandaremos el vídeo. Y, Sí. sí, y bueno, y volviendo a los orígenes, yo compré un VHS donde, bueno, esto lo cortamos. Sí, sí. Intentaremos pillar la imagen de la VHS y meter la imagen, ¿vale? Para que se vea que VHS. En ese VHS me parece que aparecían Pennywise, NoFX, Rancid, y después, como que al final del VHS, dejé un apartado para grupos más raretes, algún grupo de lockout, tal. Y a mí hubo un grupo que en su día ni fu ni fa, pero estos últimos años me ha flipado. Y son estos, los White Caps. En el vídeo VHS, la canción es Jet Beat, es muy guapa porque es como una fiesta en una casa americana donde van todo el rato a pillar cerveza y hay una pool de skate, están patinando, típica fiesta donde soñábamos en ir. Y lo curioso de este grupo es que es referencia en el surf skate del sur de California y el cantante, bueno, este disco lo sacó Hopeless, pero este lo sacó Fearless, que es su sello. Fearless es un sello pequeñito donde sacó Strung Out, Judge Revenge, sacó un montón de grupos californianos que están muy guays. Y es un grupo que creo que es poco conocido, pero es como humor core, dicen, como Vandals, Guttermouth. Y
mezcla un poco de Kennedys, está muy guay, la verdad. A mí uno de los discos que también me marcaron mucho, ¿no? De decir, qué sonido es. Más, no sucio, pero un poquito más crudo. De eso, de consumir mucho las Wagon, NoFX, peña que sonaba muy bien, incluso Godillar y toda esta peña. Los Figar para mí fueron... Este disco para mí fue una voladera de cabeza de lo rápido que tocaban, lo bien que sonaban y lo bien que cantaba el pavo, ¿sabes? Era como algo muy bien hecho, obviamente por la época no es súper procesado, pero fue para mí un antes y un después, ¿verdad? Sacaron este disco en el 98, creo, no sé si antes. Ya no sacaron más, nada más. Para pillar este disco había que soltar pasta, yo lo encontré barato. Y luego hace como 5 años sacaron otra vez el disco, en esta nueva oleada de punk rock en la que hablamos. Pero eso, yo lo que si tengo que elegir una banda de la cual yo tuve un antes y un después, fue Alkaline Trio. Alkaline Trio fue, digamos, mi tronco ahí. Y recuerdo una noche, porque yo soy muy así de encuentro un tema que me mola, esa noche no duermo. No duermo. Y estaba, yo recuerdo en el MP3 típico que había plateado, Warbrain de Alkaline Trio en bucle. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Sabes? Pero como te digo, capaz de venir por esa época más melódica, pero por no tener una cronología, como en tu caso. Sí, yo... Había un programa de televisión en Cataluña que se llama Sputnik, donde lo hacían los sábados y creo que comenzaba a las 11 de la mañana y terminaba a la 1 y era todo como el MTV catalán, que eran todo vídeos de pop, de ochenteros y de vez en cuando pues caía Green Day o Spring y hubo un vídeo que te deja flipado, te dice, pero ¿esto qué es? O sea, no, era californiano, no era rápido, pero decías, esta banda es diferente a todo. Y fue esto. O sea, yo Social Distortion era un grupo de culto de punk, pero yo no los conocía. Y los conocí a través del vídeo de I Was Grown y me explotó la cabeza, tío. O sea, a ninguno de mis amigos les gustó, ¿eh? Yo les enseñé el vídeo y claro, era como un cambio, ¿no? De hardcore melódico a un californiano, pero bajado de revoluciones. Pero a mí sí, tío, a mí este disco me ha acompañado toda la vida. Lo conseguí en edición original a 3 calles de mi casa, tío. Y sí, y remarcaría que al final era eso, al final... En aquella época era como ibas cazando, tío, como podías. Y así funcionaba, tío. Está bien esto porque, a ver, Alberto dice que no colecciona. Obviamente no coleccionamos ya a día de uno ninguno porque no tenemos esa visión del tener, ¿no? Del tener. Yo a lo mejor sí que la tuve. Bueno, a día de hoy no, pero no somos personas coleccionistas de lo tengo que tener todo, de todo el mundo, en todas las ediciones y de todos los estilos. No, es verdad que a lo mejor podemos decir que tenemos mucho material, pero porque nos gustan muchas bandas y somos de esos de si me gusta pues lo quiero pillar. También yo creo que el vinilo te obliga... Yo al tema de coleccionista me refería a que
yo puedo saber que es primera edición, pero no me he fijado si es la americana, la bueno, francesa, sí, la bueno, italiana. Que también de eso podremos hablar también en otro momento, de toda ese friquismo, ¿no?, que hay también dentro del vinilo y de ediciones, de versiones, de qué reedición de qué año, porque muchas veces muchos sellos lo sacan y a los 2 años ya te hacen una segunda tirada y cuenta como no como primera edición. Por ejemplo, creo que NoFX tiene también discos que la primera edición no es una primera edición, porque realmente hubo una edición previa con una portada diferente y ahora cuál es la primera edición. Es la que sacaron para todo el mundo y esa es como una edición rara o tal, y que al fin y al cabo es esto. Mira, yo quería comentar que en aquella época, en mi pueblo, había más gente que iba en patines en línea. O sea, es que me tocó vivir una época de mierda, tío, porque, ¿sabes? Abundaba lo que era el inline, ¿no? El roller. Los rollers. Sí, sí, y al principio era como que ibas con tu tabla al skatepark y no te dejaban patinar, porque claro, los patines son más rápidos, esta peña controlaba, bueno, no nos dejaban, enceraban todo, bueno. Al final sí, al final éramos 4 frikis y no, y al final no te toca otra que hacerte amigo y tal. Cada sábado el plan era comprar pizza y ver vídeos de patines. Esta gente tenía un montón de vídeos de patines y nosotros, que éramos 3 skaters o 4, tragándonos aquella mierda. Pero ¿por qué molaba? Porque la banda sonora era la puta polla, tío. Era todo Descendants, Offspring, Face to Face. Y había una canción en aquellos vídeos que era brutal, que era la primera de este disco. A nosotros solo nos importa ver los créditos para parar y decir, vale, Don't Buy Low, lo tenemos que buscar. No sabíamos ni que el cantante era de All, ni de Dynasty, ni de... O sea, no sabíamos... Nosotros, Dave Smalley, lo conocimos por Don't Buy Low. Es así. Y al poco tiempo yo compré esto solo por ser de Pit-Up, tío. Antes no lo escuchabas y si te cuadraba lo comprabas. Y dije, coño, si este es el de Don Bailó. O sea, ahí es como... ¿y por qué cantan los dos grupos? No, ignorancia pura, ¿sabes? Que vas descubriendo así. Buen material ha sacado, el Alberto. Bueno, más adelante, si seguimos haciendo esta Q3, os enseñaremos cositas chulas. Bueno, pues no os aburrir más y un poco la idea de este vídeo era que 2 generaciones distintas expliquen su manera de llegar al mismo punto, ¿no? Porque al final nos unen las mismas bandas, pero de diferentes puntos. O sea, es más o menos eso lo que queríamos explicar. Y más que nada que tengáis un punto de referencia. También yo le comentaba a Alberto que incluso sacarlo solo el audio, aunque sí que es verdad que tendríamos un contenido más visual por enseñar los discos y tal. Pero para que seas como algo que os pongáis ahí de fondo y estáis en el coche o estáis aburridos, no sabéis qué hacer, y os lo ponéis y contaremos pues anécdotas. Más adelante intentaremos guionizar un poco más y enseñar pues discos de diferentes sellos, hablar de diferentes sellos, de banda, intentar... Alguna curiosidad de... Claro, alguna curiosidad, algún evento más novedoso de discos que vayan saliendo, aunque no sabemos todavía cómo... qué camino. A ver, yo por mi parte ha sido la primera vez que me grabo en mi puta vida, o sea, y tiene que ser lo más cutre del mundo porque yo es que no he hecho nunca esto, o sea, por eso esto va un poco dirigido a los inadaptados que quedan por ahí y que no tienen un grupo de amigos a los que escuchar. A lo que les mole esto, claro, y que al fin y al cabo que es para tenga que pasen... una comunidad de colegas de
pues ya lo puede hablar cada sábado por la noche, pero quien no lo tenga, pues nosotros intentaremos acompañarlo este ratito, ¿no? Pues sí. Pues bueno, tío, a ver si nos preparamos mejor el siguiente. El segundo esperamos que se haga algo más productivo. Pues nada, chavalería. Nada, un placer y Hasta la esperemos que lo próxima. hayas pasado bien. Pondremos Venga. todo, bandas y discos y demás, luego, no sé si al final o en algún lado lo pondremos. Vale, pues nada, tío. Hasta guapo. Venga, No. venga, hasta luego. Va bien. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Qué tal, Adolfo? Comenzamos, venga. Es nariz.